Hola, mi nombre es Paola Cercado, soy psicóloga clínica y en estos momentos vamos a tratar sobre el proceso judicial en los casos de abuso sexual infantil. Pero previo a eso me gustaría darles una pequeña introducción. En la introducción vamos a tratar estadísticas mostradas por el INEC. Indica que uno de cada 4 niños y uno de cada 6 niños han sido víctimas de abuso sexual infantil antes de sus 18 años. Esto quiere decir que también hay estadísticas de la OMS a nivel mundial. Y a nivel mundial decimos que son 150 millones de mujeres y 73 millones de hombres que han sido víctimas de abuso sexual infantil. ¿Y saben qué es lo peor? Que el 93% de todos estos casos han sido por familiares, conocidos o amigos del círculo o entorno del menor. Quiere decir que es un abuso también de confianza, porque el menor al creer en ese adulto, al conocer en ese adulto, no cede y gusta de lo que está pasando, sino que cree cuando el adulto le dice, ven, acompáñame, o juguemos a algo, te voy a regalar algo si haces lo que yo te pido. Entonces, no solo es el caso de abuso sexual, es el caso de abuso de confianza frente a un menor. Y adicional a esto, me gustaría topar, ya como parte del proceso judicial, unos artículos muy interesantes que se encuentran algunos en el Código Orgánico Integral Penal y en el otro en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, porque como padres de familia, como adultos en general, tenemos que tener mucho conocimiento de esto para que cuando conozcamos de un caso, y espero jamás, lamentablemente, seamos víctimas de esos casos, pues tengamos claro también las leyes. ¿Ok? Podemos indicar que en el Código Orgánico Integral Penal se indica sobre abuso sexual, el artículo 170. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Eso es cuando hablamos de abuso sexual infantil o abuso sexual en general. Porque se tiene que dividir, ¿no? Está el artículo sobre abuso sexual y está el artículo sobre violación. ¿Ok? Más adelante también tenemos que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 73, se indica que el deber de protección en los casos de maltrato es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos, y requiere la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. Quiere decir que apenas sepas, apenas te enteres o sospeches de algún tipo de caso de abuso hacia un menor, tienes que denunciar. No te puedes quedar callado, denuncia. Eso le va a salvar la vida a un menor de edad y a muchos más, porque cuando se desata esa patología en un adulto, lo más probable es que siga haciendo daño a más niños. Cuando te enteres de estos casos o tienes la sospecha o ya estás completamente seguro que el menor de edad ha sido abusado, lo primero que hay que hacer es ir directamente a colocar la denuncia. Y como padre de familia, como adulto a cargo de ese niño, sí, es muy cierto que necesita un abogado, es muy cierto que el abogado tiene que hacer el seguimiento. Tú como padre, acércate constantemente a la fiscalía, pregunta qué está pasando con tu caso, cómo va avanzando el caso, porque estamos hablando de los derechos de un niño, son irrenunciables, irrefutables y son prioritarios. Quiere decir que si un niño está siendo víctima de abuso o de violación, su caso es prioridad para el fiscal. Quiere decir que si tú no tienes para un abogado, el fiscal está en su obligación de continuar en la investigación del caso. Sí, el fiscal está en la obligación de investigar el caso y de todos los casos que obviamente llegan a su fiscalía. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que en el proceso judicial lo principal es tener claro nuestras leyes, nuestros derechos. Adicional a eso, siempre proteger y velar por el menor de edad. Luego de eso, hacer un seguimiento muy profundo. Y si puedes, si está en tus capacidades, contratar un abogado, hazlo, pero no esperes que el abogado haga completamente el seguimiento. Como padre y como responsable, eres tú el principal en velar por la integridad y por los derechos de tu menor de edad. Eso ha sido todo por estos momentos y espero poderles haber ayudado muchísimo y nos vemos pronto. Gracias.